Conveniente. Ya. Bueno, muy bien. Muy bien. Ahora sí lo tengo. Bueno, le preguntan a Platón, a Sócrates, le dice, bueno, y tú estás muy callado, ¿no? Más o menos hay que leerse el diálogo si queréis del banquete, ¿no? Si no tenéis tiempo en otro momento. Entonces, Sócrates dice, bueno, dice, lo que yo sé, ¿qué es el amor para ti? ¿No? Entonces, han hablado de todas las posibilidades, ¿verdad? Amor humano, amor erótico, hay hasta alguna escena de celo de algún discípulo que se quiere sentar al lado del maestro y el otro se incomoda. Bueno, porque... Y entonces cuando llega, Sócrates dice, bueno, dice, lo que yo sé del amor me lo enseñó una extranjera de Mantinea, un lugar, que se llamaba Diotima. Cuando yo la encontré esta señora, esta persona, yo le pregunté también, Diotima, ¿qué es el amor para ti? Y Diotima le responde, te voy a contar una historia. Voy a hacer un pequeño, podría hacerlo al final, pero para ganar tiempo por la interrupción. Fijaos de qué manera indirecta Platón se las arregla para dar su opinión sobre el amor. Primero, no habla Platón, habla Sócrates. Segundo, le preguntan a Sócrates, dice que lo que él sabe se lo explicó a Diotima. Y cuando Sócrates le había preguntado a Diotima qué es el amor, le dice, te voy a contar una historia. O sea que ahora yo voy a contaros la historia que le cuenta Diotima a Sócrates, que está en el banquete. O sea que lo que piensa Platón sobre el amor es lo que él dice, que dice Sócrates, que a su vez le enseñó Diotima, que a su vez de una manera muy indirecta. Esto tiene, podemos retener ya una primera cuestión. La manera no dogmática, al menos de Sócrates, de expresar la verdad. Porque una cosa es un ensayo en donde tú dices, bueno, tal, la sustancia es esto, las causas de la sustancia son tal otras y demás, por ejemplo en Aristóteles. No es que sea dogmático, pero Platón prefiere, y digamos, siendo fiel discípulo de su maestro Sócrates, prefiere más bien interrogar, prefiere que nos cuestionemos y prefiere que nosotros demos nuestras propias respuestas. ¿Querías comentar algo quizás? Entonces, esto es lo que le cuenta Diotima y es lo que nosotros vamos a comentar hoy. Dice, como todos miopes yo leo así, cuando el nacimiento de Afrodita hubo entre los dioses un gran festín, en el que se encontraba entre otros Poros, hijo de Metis. Después de la comida, Penía se puso a la puerta para mendigar algunos desperdicios. En este momento Poros, embriagado con el néctar, porque aún no existía vino, esto lo aclara el propio Platón, salió de la sala y entró en el jardín de Zeus, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces, Penía, estrechada por su estado de penuria, se propuso tener un hijo de Poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre de Eros, el amor. Por esta razón Eros se hizo el compañero y servidor de Afrodita, porque fue concebido el mismo día en que ella nació. Además de que Eros ama naturalmente la belleza y Afrodita es bella. Y ahora, como hijo de Poros y de Penía, he aquí cuál fue su herencia. Paramos aquí. Había nacido Afrodita, hace una fiesta, Zeus, en su jardín, e invita a todos los dioses. Pero a todos, menos a uno. Hay otras, no versiones, sino que hay muchos comentarios, por eso estoy rellenando. No invita a Penía. ¿Por qué? Porque Penía es la diosa de la pobreza. Entonces, esa es la que nos es invitada, porque es la diosa de la pobreza o de la carencia. Pobreza en todos los sentidos. Fea, vieja, sucia, harapienta. Yo creo que en un sentido no lo era, porque fue bastante lista, ¿no? Entra a la fiesta Penía y se queda eclipsada por Poros, que es el dios de la riqueza, de la abundancia, ¿eh? Del recurso, dicen. Y entonces, yo quiero tener un hijo de Poros. Aprovecha que estaba ya un poco embriagado por el néctar, le da más incluso, y yace con él y tienen a Eros. Ahí mismo, ¿eh? Porque los dioses
una de las características de los dioses es que ahí mismo nace, porque luego dirá, veréis como dice Platón, o dice que ha dicho Diotima, que como nació el mismo día que Afrodita, pues es eterno escudero y acompañante de Afrodita, ¿no? Ya había nacido Afrodita en una fiesta y también nace Eros, hijo del dios de la riqueza, de la abundancia y de la diosa de la pobreza. Ya podéis ir ya imaginando cosas. De paso digo que esto siempre es característico, está muy presente en Platón y está en general en todos los pensadores griegos, esto lo podríamos identificar en todo, como todo lo explican de una manera dialéctica. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre todo es resultado de la lucha o de la contraposición, de dos elementos opuestos, el día y la noche, el movimiento y el reposo, en este caso de la riqueza y la pobreza. Vamos a ver, seguimos. Si no lo he perdido. Ah, bueno, muy bien. He aquí cuál fue su herencia. Porque Sócrates le había preguntado a Diotima, bueno, ¿cuál es la naturaleza de este Dios, del amor? Y esta es la naturaleza o las características. Por su parte, siempre pobre. Por una parte, siempre pobre. Y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desaseado, sin calzado, sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la intemperie, junto a las puertas o en las calles, en fin, lo mismo que su madre, está siempre peleando con la miseria. Pero por otra parte, según el natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno. Es varonil, atrevido, perseverante, cazador hábil, ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mago, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida, mientras está en la abundancia, y después se extingue para volver a revisar a causa de la naturaleza paterna. Volver a revivir, perdón, a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre, ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia, porque ningún dios filosofa ni desea hacerse sabio, puesto que la sabiduría es aneja a la naturaleza divina, y en general el que es sabio no filosofa. Lo mismo sucede con los ignorantes, ninguno de ellos filosofa, ni desea hacerse sabio, porque la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir a los que no son bellos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades, porque ninguno desea las cosas de que se quede provisto. Bueno, a ver. El amor, Eros, por un lado es pobre, carente, pero tiene una ventaja muy grande, que es por herencia paterna, la posibilidad de conseguir aquello que necesita, en todos los aspectos. Pero es hijo de Penía, por lo tanto está condenado a perder aquello que ha conseguido, lo cual tampoco es demasiado trágico porque podrá volver a procurárselo. Esto es un elemento, y hay otros que comentamos ahora. A ver, ¿qué es el amor? ¿Estamos hablando del amor? Sí. Pero del amor humano, en parte sí. Pero también estamos hablando del amor en el sentido del deseo del amor del filósofo, o sea, de los seres humanos en tanto filósofos, o sea, el deseo de conocer, de aprender, etc. Eros también, avanzó un poquito, podría haberlo hecho más analítico, pero ganamos el tiempo que hemos perdido, es también el hombre, el ser humano. A ver, vamos a lo más sencillo, a la experiencia que tenemos de amor humano. Vamos a ir a las tres facetas un poco. Amor humano, todo el mundo sabe lo que es esto. Por lo menos usamos el término y estamos siempre mezclados con los afectos, con el sentimiento, con el amor de cualquier tipo. No me voy a referir a uno en particular. Pues el amor, por un lado, cuando uno ama, de alguna manera tiene a esa persona, de alguna manera posee, no en el sentido de dominio, sino de tenerla, puede disfrutar de esa persona
pero ese amor siempre está condenado a crecer y de alguna manera también está condenado a decaer y hasta a desaparecer. Entonces, hay como una gran paradoja en las relaciones interpersonales, por ejemplo, entre amigos, o digamos también una relación de pareja, si queréis. Es como si ese amor tuviera que crecer siempre. Y si no crece, se estanca. Y si se estanca, decae y puede desaparecer. Es bastante mantener, digamos, vivo digamos, esa energía, ese ímpetu, esa sensación de felicidad que te da el amor, no es tan fácil. Esto se podría avanzar mucho en esta línea, porque lo que pasa, bueno, la solución sería que el amor fuera creativo. Cuando uno tiene una relación con una persona, esa persona es inagotable, basta que nosotros queramos, no creamos que ya la conocemos o que ya nos ha dado todo lo que nos puede dar, porque un ser humano es absolutamente inagotable. Entonces, ese proceso de búsqueda, que también tiene que ver con el amor, puede ser incesante. Pero yo aquí sí que saco una conclusión, toda mi vida he sacado. Cuando el amor se estanca, el amor se muere. Y es posible que no se estanque. Bueno, es difícil, es complicado. Nos han enseñado que el amor es eterno, que es para toda la vida, y este tipo de cosas, y realmente ahí estaría ya el primer inconveniente, la primera trampa, ¿no? Pretendemos un tipo de amor que probablemente no existe. Lo mismo pasa con el conocimiento. El deseo de saber es siempre, más sé, más quiero saber. O más abandono la ignorancia, más quiero seguir adelante. Realmente si tú llegas a un punto donde consideras que sabes, es cuando verdaderamente has caído en la mayor de las ignorancias, ¿no? Esas personas, eso pasa, ¿eh? Puede pasar en personas rígidas, puede pasar en personas en una determinada etapa de su vida que consideran que ya lo saben todo, ya no necesitan saber más. Entonces, eso es tremendo porque es la ignorancia más absoluta, ¿no? Porque el que sabe, como dice el texto, el que cree que sabe, no se apresta a saber, no se apresta a conocer, puesto que ya lo sabe. Por lo tanto, va a permanecer en la ignorancia, porque no hay nada más ignorante que aquello que creer que uno puede ser sabio. Esto que estamos también merodeando, desarrollando el concepto de filosofía en Platón y por supuesto en Sócrates y en esta época. Del mismo modo, dice, como la sabiduría es una cuestión de los dioses, pues nosotros no somos dioses, dice el texto, nosotros no necesitamos, los dioses no necesitan buscar la sabiduría porque ya la poseen. Bueno, es una manera. Y si vamos al ser humano, podemos decir que lo entroncamos muy bien con el último comentario que hacíamos de es lo mismo pensar y ser. El ser humano, por decirlo de alguna manera, está impelido, casi condenado, no me gusta usar la palabra, pero a veces no sé por cuál reemplazarla, a buscar. Está a seguir en una búsqueda. ¿En qué busca? En una búsqueda de sentido. En la medida que tú no sigues buscando, es cuando todo pierde sentido. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, sea en la vida, sea en el conocimiento, sea en el amor humano, no podemos atesorar aquello que hemos conseguido. No se puede atesorar. No se lo puede guardar. Estamos condenados a perderlo. Interesante. Esto se podría aplicar a muchas situaciones de la vida y hablaríamos de la importancia del desapego. Nosotros queremos aferrarnos a algo, pero no se puede uno aferrar a esto. Quizás una de las particularidades interesantes del ser humano no es que pueda almacenar y guardar todo lo que consigue, sino que en todo caso, aunque lo pierda, puede volver a conseguirlo o conseguir algo todavía mejor, ¿no? Es un poco aquel que se cae, se levanta y se rehace muchas veces. Es el hombre, el ser humano es hijo de poros y también de penía. Estamos condenados a perder, pero tenemos la posibilidad de ir consiguiendo aquello que necesitamos, ¿no? Bueno, yo lo he señalado, esto la verdad que da para mucho. Hay algún material que os podría mandar, llegado el caso, donde lo analizo más. Pero sí tengamos en cuenta que que el centro de la filosofía de Platón es el ser humano, es el hombre, el ser humano.
Podríamos decir que estamos en una etapa, en un periodo antropológico, no me gusta mucho buscar etiquetas, pero sí estamos en un periodo antropológico, en donde luego de haber indagado de una manera interesante y suficiente en la naturaleza, la cultura griega o el pensamiento griego del siglo posterior se centra en el hombre, el ser humano. Ese ser humano que por un lado es un individuo, en cierto modo, es el ser humano que somos cada uno de nosotros, pero es el ser humano que también adquiere sentido dentro del contexto de la sofística y de Sócrates, que también tenemos algunas cosas, tiene también sentido en relación a la polis. Ese ser humano que la razón de ser de nuestra existencia la da la polis. Por eso el joven debe ser preparado para la vida en la polis, o sea, para la política, la vida en la comunidad. Y todas estas escuelas, sea la escuela socrática, sea la escuela platónica, incluso la escuela aristotélica, las escuelas de los sofistas, son escuelas de vida, por un lado escuelas de vida, lo podemos llamar, pero también escuelas de vida y de formación política, política en el sentido amplio, donde el individuo adquiere, en realidad el individuo no es tan importante dentro del pensamiento griego, sino que lo es la comunidad, la sociedad, la polis. Fijaos que cuando a Sócrates lo condenan a muerte, esto es real, es un dato histórico, le ofrecen, por ser una persona relevante y un notable, que se vaya de Atenas, que se exilie. Y para ellos, fuera de la polis, no hay salvación posible. Entendiendo por salvación o por redención el retorno. Aquí vamos a dar varios elementos del pensamiento platónico al paraíso perdido. Entonces, ya lo veremos esto en Platón. Nosotros somos como ángeles caídos o seres, hemos caído en un relato similar, no similar, pero análogo a lo de Adán y Eva. Nosotros habríamos vivido en una situación paradisíaca, habríamos sido condenados a encarnarnos en un cuerpo y vivir en el mundo y sufrir una serie de limitaciones y de penurias, pero es posible retornar a ese paraíso perdido. Bueno, es interesante luego, aquí está todo el concepto de la ética, la virtud, porque aquí estamos abriendo cuestiones que vamos a dar en las próximas clases. Entonces, Sócrates mismo rechaza esa posibilidad. Y también, como es un notable, en vez de ajusticiarlo por matarlo con algún procedimiento usado en la época, le permiten envenenarse, la famosa imagen de la cicuta, ¿no? Y es muy interesante también cuando Sócrates, esto está en la Apología de Sócrates, esto está escrito por Platón, está reunido con sus discípulos, porque se va a morir. Es interesante la figura, también el paralelismo con Jesús, de algunas cosas. Y los discípulos lógicamente están afligidos, y le dice que se salve, y él le dice que no se preocupen. Primero que él no va a desdecirse de sus enseñanzas y que no se va a ir de Atenas, pero no se preocupen porque el alma es inmortal, porque él se va a una vida mejor. Y aquí se ve uno de los textos en donde hay varios, hay muchos en Platón. Precisamente Platón es uno de los grandes filósofos que pone las bases de toda una concepción de la inmortalidad del alma, que va a ser la que va a pasar al cristianismo realmente. La noción de inmortalidad del alma platónica es la que el cristianismo adopta, no la concepción no la noción de resurrección hebrea. Esta no. Para los hebreos el ser humano es mortal y luego resucitará. En cambio, para Platón, para los griegos, es el alma lo importante y es inmortal. Bueno, es muy interesante. Como veis, estamos introduciendo ambas cuestiones, Sócrates, Platón. Sí. Una cosa, pero en el caso de Sócrates, cuando él acepta una sentencia injusta, quizás pesaba más ese pensamiento que estás comentando de inmortalidad, de un alma que va a subsistir después de que termine la vida, o el hecho de que tenía la firme convicción de que había que atenerse a las normas. No sé si me explico. Sí, si pesaba más ese elemento que yo he señalado, que tienes razón, haces bien
mencionarlo porque no vaya a quedar como que este fue lo más importante, efectivamente. O el no desdecirse de sus enseñanzas, digamos, no renunciar, claudicar, y por lo tanto sería, sus enseñanzas quedarían totalmente... O sea, una actitud ejemplarizante. Sí, también, yo creo que sí. Yo creo que eso es quizás lo más importante, en un contexto de que él seguramente estaría convencido de que no iba a una muerte total, sino que iba a una liberación. Pero sí, es así. De hecho, Sócrates es considerado, bueno, se podría decir de manera metafórica, que es un mártir de la verdad, mártir de la filosofía. Pero no es tan metafórico, porque, fijaos, los primeros cristianos, hasta en un concilio que hubo, que pusieron orden un poco en el santo oral, en las famosas letanías de los santos, le rezaban a un tal San Sócrates, que era él. Lo que pasa es que técnicamente no era posible que fuera santo, ¿no? Pero dentro de la mitología, dentro de esta concepción popular, se había filtrado un San Sócrates, que era Sócrates, considerado un mártir, ¿no? Y eso que Sócrates muere mucho antes que Jesús viniera. De hecho, ha habido muchas veces santos que se han incluido en la historia que luego han sido eliminados de la lista porque no eran personajes reales, eran leyendas, ¿no? Pero en el caso de Sócrates, la leyenda del San Sócrates, pero era Sócrates, ¿no? Y sí que Sócrates pasa a la historia inmediata y no tan inmediata como un auténtico mártir de la verdad, ¿no? Y de hecho Platón, a la muerte de Sócrates, ya sabéis que se disgusta tanto que se va a Italia, vamos, a lo que es lo que ahora sería Italia, ¿no? Y ahí se va a pasar varios años, que va a ser cuando Platón va a entrar en contacto con las escuelas que yo les llamo itálicas, que son fundamentalmente la órfico-pitagórica y la escuela de Elea, de Parménides. Y ahí es donde va a recibir Platón una gran influencia tanto de Parménides como de Pitágoras, que también vamos a ir señalando, ¿no? Ahora, a mí me parece una formulación realmente muy interesante esta metáfora del amor como hijos de poros y penía, que creo que da para mucho. ¿Sí? Da verdaderamente para mucho, porque el amor humano, el único que conocemos, el único que existe, vamos, a mí no se me ocurre pensar que hay otro tipo de amor, vamos, sé que se hable de amor animal, por analogía, ¿no? Por analogía. Este es siempre un tema, lo de los animales que ahora están adquiriendo protagonismo, las mascotas y todas estas cosas, muchísimo protagonismo. Bueno, habría que ver dónde están los límites de eso, ¿no? Pero el amor humano es un amor, es pobre, el amor es pobreza. Lo que pasa es que es pobreza y riqueza, ¿no? Es carencia. Si nosotros, digamos, profundizamos en las interpretaciones más digamos, puras del amor en nuestra tradición, el amor sería entrega, sería renunciamiento y todo este tipo de cosas, es despojarse sin pedir nada a cambio. Aquí está la influencia no judeo-cristiana, cristiana, ¿no? Cristiana, porque el amor tal como lo propone el cristianismo va a ser de contrapunto al amor platónico. O sea, en nuestra raíz hay como dos concepciones del amor. La de Jesús, no judío-cristiana, la cristiana, porque justamente la característica del cristianismo es esa formulación más práctica que teórica del amor, ¿no? por Jesús. Y por otra parte la concepción platónica. En cualquier caso, el amor platónico es amor a la verdad, es filosofía, ¿eh? Cuando dice el concepto popular de amor platónico no tiene nada que ver con estar enamorado de una actriz de cine o con la profesora o con quién sabe quién, de una figura inalcanzable, sino que es amor a la verdad, deseo de saber. Este es el amor platónico. Más, el amor platónico es precisamente ese deseo de saber, que es la filosofía, la actitud del filósofo, es lo que va a permitir al ser humano ponerse en contacto con las ideas y empezar a retornar al paraíso perdido en esta vida. El conocimiento, para Platón, para Sócrates y para los sofistas, es lo que produce la auténtica felicidad y coincide con el bien. O sea, el bien ético o moral en los griegos
es el conocimiento, la verdad. No tiene nada que ver con la moral o la ética judeocristiana. Aquí sí que tiene que ver con, por ejemplo, el bien para el cristianismo, bien básicamente hablando, es el amor a los demás, ¿no? El amor al prójimo, el amor a los demás. Y el mal sería ir contra el amor, sería el odio, sería el egoísmo, todo ese tipo de cosas. En el caso del pensamiento pagano, por decirlo así, o de los gentiles, como le van a llamar en la época de San Agustín y antes, a los no cristianos se llaman los gentiles, el amor es precisamente el conocimiento, la sabiduría, la filosofía, la ciencia. Esto es el amor fundamental. Sin embargo, es una manera de pensar que puede contemplar perfectamente, por ejemplo, la venganza, más como justa, ¿eh? Que está tan presente en los pueblos mediterráneos. Y, digamos que la ética en el pensamiento griego no se mete con o no entra en los hábitos, las conductas individuales, la comida, el sexo, la violencia, todo este tipo, la venganza, todo este tipo de cosas son ajenas a la moral o a la ética. En cambio, el conocimiento, también la política, van a tener que ver con, o sea, el bien, la verdad y la belleza van a ser los tres elementos fundamentales de, de una ética y de una antropología que es bastante interesante tener en cuenta. También lo analizaremos, pero los tres trascendentales del ser, bueno, los medievales hablaban trascendentales, son como características del ser. Nuevamente ahora volvemos a manejar, vamos a manejar el término ser de muchas maneras, pero vosotros cada vez lo vais a ir entendiendo más. Los latinos decían que el ser es, bueno, son, primero, la primera, la identidad, ¿no? Ens, que es ser en latín, el on famoso, unum, la unidad, esto dicen los latinos, los cinco trascendentales del ser, ens, unum, todo algo hemos visto, verum, bonum, pulcrum, ser, unidad, verdad, bien, belleza, pulcrum es belleza, en latín. Y yo me quedaría, el ser es que es el ser, que es el ser, pues ya lo hemos visto un poquito en Parménides, la identidad. El ser es todo lo que es en el fondo. Pero una característica también es la unidad. Pero como son elementos que no me voy a referir a ellos porque son un poco abstractos y ya hemos hablado un poco, aunque seguiremos hablando con Platón y con Aristóteles, habría que recalcar ahora el concepto de bien, verdad y belleza. Para los griegos y para la cultura y también para los latinos, para la filosofía medieval. Ya sabéis que yo decía los otros días que en el fondo hablamos de antiguo y moderno, ¿no? Para la filosofía antigua, teniendo antigua hasta el Renacimiento, bien, verdad y belleza van unidos. Porque la verdad es el bien moral incluso, y el bien ontológico, ya veremos, la verdad. Y eso va unido a la belleza. La belleza es equilibrio, es belleza, en el sentido clásico, ¿no? Fijaos que las conductas, si lo aplicáramos un poco a nuestra manera de hablar, y normalmente las malas acciones, aparte de ser malas, son feas, ¿no? Son desagradables, son cutres casi, no sé cómo decirlo, son desagradables, ¿no? Hombre, esto no es que nos lleve a una especie de esteticismo moral, pero hay cosas que a veces no se hacen, las cosas que no nos gusta hacer no las hacemos por nuestros principios morales, pero tampoco porque no nos gusta. La belleza tiene mucho que ver. La belleza, que es el equilibrio de la forma, la justicia, por ejemplo, tú lo decías, ¿eh? En la ética individual, también la política y también el sentido de la justicia, sobre todo del equilibrio, ¿no? Pero la relación entre el bien y belleza, entre bien y verdad, también es fundamental, va a ser fundamental a lo largo de toda la filosofía, no solo antigua, sino también moderna, ¿no?
sea, aquí están estos elementos, ¿no? Podemos entonces decir que para Platón, ¿eh? Y también por lo tanto para su maestro Sócrates, pues la filosofía, aquí sí que hablamos propiamente de filosofía, porque fijaos que Platón, aunque él habla de episteme, cuando habla de la teoría de las ideas, habla de episteme. Según Platón, precisamente el objeto adecuado del episteme o de la ciencia son las ideas. Pero sin embargo, estaríamos desarrollando otro aspecto de la filosofía clásica, que es el aspecto antropológico, político, ético. Sócrates es uno de los maestros de la época de formación de este joven ciudadano, también los sofistas. Leeréis en los libros que a veces se ha intentado contraponer a Sócrates y a los sofistas, porque viene bien, pues no son tan distintos. Sócrates, en el fondo, es uno de estos maestros, de estos sofistas, y corresponde a esta etapa. Entonces, distinciones. Bueno, en los libros muchas veces, digamos que desautorizan o desacreditan algunos a los sofistas, pues no tiene mucho sentido. El gran maestro. Hasta que uno de los principales discípulos de esta época, uno de los principales pensadores, es Platón. Y Platón sí que quizás, Platón y Aristóteles son el centro de la filosofía griega clásica, ¿no? Y a su vez, Platón fue maestro de Aristóteles. O sea que aquí hay una línea de continuación. Por otra parte, Platón se forma con Sócrates, con las enseñanzas de Parménides, aunque no lo conociera, y de Pitágoras. Entonces, las fuentes de las cuales se nutre Platón son precisamente Sócrates, Pitágoras, Parménides. Es un gran conocedor del mito griego, es un gran literato, Platón. Los diálogos platónicos se leen bastante bien. Probad a leer Aristóteles o el propio Parménides, aunque Parménides está escrito como un poema, ¿no? Pero leer a Aristóteles es bastante árido, porque Aristóteles escribe ensayos filosóficos. A Platón se lo lee bastante bien. Puede ser hasta una lectura de ir en un tren o de la playa, como digo yo. Se puede leer, ¿eh? Sobre todo si las traducciones son buenas. Entonces, podemos decir que la influencia que recibe Platón son precisamente estas que he mencionado, ¿no? Escribe en diálogos porque es una manera de ser fiel y de rendir homenaje a su maestro Sócrates. Él escribe, no renuncia a escribir como Sócrates, pero escribe en diálogos. Por una parte, casi reproduciendo a veces discusiones que habría tenido con su maestro y otras veces escribiendo en esa línea, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. La semana que viene yo lo voy a ver si lo puedo mandar antes. Esto lo podéis conseguir. Lo que pasa es que así lo tenemos el mismo, para mandar antes bueno, vosotros tenéis en el libro, ¿no? El mito de la caverna, ¿lo tenéis completo? ¿Una parte? Bueno, yo lo tengo en casa ese libro y no, yo creo que con que tengamos ese texto para poder ilustrar la teoría de las ideas. Bueno, vamos a ir a cuestiones como muy conocidas y muy básicas de Platón e intentar situarlas también en el contexto. Estas son muy conocidas, algunas veces se aprenden con toda facilidad, pero no se sabe muy bien qué quieren decir. A ver, siempre se ha dicho, vamos a ver, siempre se ha dicho que Platón, bueno, sí, se ha dicho, es dualista desde el punto de vista antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Que considera que el hombre está formado por dos partes. Esto sería el dualismo. ¿Qué sería lo contrario del dualismo? Pues no un monismo, ¿no? Esa palabra no. Yo, por ejemplo, cuando lo comparo con Aristóteles, digo que Aristóteles tiene una concepción unitaria del ser humano y que, sin embargo, Platón tiene una concepción dualista. Alma y cuerpo. Alma y cuerpo es, perfecto. Pero hay que explicar por qué es dualista, porque Aristóteles también habla de alma y cuerpo, pero sin embargo no es dualista, porque Aristóteles considera que el alma y el cuerpo van estrechamente unidos y que no se pueden dar por separado, etc., ¿no? Es una manera de distinguir, digamos, en Aristóteles sería como dos
aspectos, pero en una profunda unidad y que no subsisten fuera de esa unidad. Ahí está la teoría telemórfica, materia y forma, que también ya la veremos. En cambio, el dualismo es que el hombre está formado por dos partes diferentes e irreconciliables. Es más, alma y cuerpo, tal como tú lo mencionas, son entidades diversas. Porque el alma, el cuerpo, para Platón, pertenece a la materia. Pertenece a la materia. Y como buen parmenidio, la materia para Platón es el no ser, lo cual no quiere decir que no exista. Ya veréis que ahora la noción de materia también la tenemos que caer en Platón y en Aristóteles. De ser y no ser, todo esto nos van a servir para comprender estas cuestiones. Y el alma estaría en la línea del ser. Porque el alma, lo digo provisionalmente, ya lo vamos a ir encajando, sería una idea en el fondo. Todavía no he dicho lo que es la idea, ¿no? La idea es el ser, como en Parménides. Platón le llama eidos, o incluso idea. Idea en otros de los dialectos se escribe como en castellano, idea o eidos. Son dos dialectos distintos, pero idea o eidos. También le llama morfé, también se llama morfé en griego, que se ha traducido por forma. Por eso no entendemos, cuando decimos materia y forma, lo entendemos muy bien. Pero morfé es idea también, forma. Digamos, pensamiento formal, ciencias formales, ciencias de ideas. Morfé es idea. Idea se dice en griego. Y morfé se dice eido, se dice idea. Entonces, de alguna manera, ya veremos qué es la idea para Platón, pero podemos decir provisionalmente que es el ser. ¿Qué quiere decir que es el ser? Bueno, por ejemplo, que solo se puede conocer a través del logos, de la inteligencia, que es inteligible, por ejemplo. Lo que estudiamos para Parménides nos sirve para Platón y también para Aristóteles. Quizás la única diferencia que hay entre Parménides y Platón, o entre Platón y Parménides, sea que de alguna manera, para Platón hay multiplicidad de ideas, o sea, hay multiplicidad de seres. ¿Verdad? Voy a hacer un pequeño, está por ahí, pero igual lo puedo hacer un pequeño dibujo. A ver, a lo mejor lo tengo, pero bueno, no importa. Estoy dando bases, ¿eh? Luego entraremos más sistemáticamente. El ser de Parménides, todo lo que es, incluso semejante a una esfera bien redonda y demás. Para Platón el ser es la idea. O sea, en todo lo que es distinguimos distintos modos de ser distintos tipos de ser, distintos géneros. No le llamo género, no, Platón no le llama género. La idea de Platón, digamos, que está el ser, pero luego hay seres que son plantas, seres que son piedras, seres que son hombres, seres que son... El concepto lo asociamos al concepto de género. Para que veáis que en el pensamiento a veces no siempre hay una relación lineal, ni mucho menos, ni tampoco quiere decir esto que los filósofos posteriores contradicen a los anteriores, sino que a veces el avance del conocimiento es un hilar más fino. Y para Aristóteles el ser es el individuo. Quiero decir que para Platón sería todo lo que es, para Parménides sería todo lo que es, para Platón distingue en todo lo que es distintos modos de ser, o distintas categorías, o distintos géneros, y para él el ser eso es la idea, y para Platón cada individuo realiza o desarrolla una idea,
ya lo ajustaremos los términos, todavía no estoy siendo demasiado preciso, ¿cierto? Se habla participación, se dice que participas de las ideas, o sea, tú realizas, concretas la idea del ser humano, tú también, esto la idea de, qué sé yo, de mesa, etc. Pero para Aristóteles, el ser va a ser cada uno de los seres humanos, cada uno de las mesas, las cosas concretas, las cosas individuales. La noción de, le llama llamar sustancia, que también tiene mucho que es, en realidad es una traducción al latín, pero es usía en griego, que es on, en femenino. Los participios en griego se detienen, digamos, se declinan en género, masculino y femenino. Entonces sería on, es el masculino, es lo mismo. Lo que es usía es también lo que es en femenino. ¿Por qué en femenino? Bueno, porque también usa, a veces, depende de los dialectos. Entonces, pero quiero que tengáis un poco la noción de que en la historia del pensamiento no hay una lucha y luego se inventan teorías, cosas de este tipo. Esta manera de trabajar o de pensar a mí me sirve, porque si nosotros decimos, bueno, cuando los primeros físicos griegos dijeron que la física es naturaleza, es materia, perdón. Lo único que se ha hecho a lo largo de la historia es ir hilando más fino, y siendo más preciso, viendo qué quiere decir eso. Cuando dicen que la materia está, que no desaparece, ni crece, ni decrece, pues luego van apareciendo, la ciencia va estudiando esto, esa materia será materia energía o masa energía, como lo queréis llamar, pero eso no desaparece, ¿no? Se transforma, pero no se pierde, etc., ¿no? Cuando se dice que hay átomos, pues luego se va a llegar a la noción. Cuando hablamos de elementos, de los 4 elementos, pues ahora son 100 y algo, ¿no? Entonces va encajando. Y en la concepción del ser, en la cultura griega, el ser es la primera formulación para mi modo de ver, siguiendo con las otras interpretaciones que ya hemos dado, que no es incompatible, como de la noción de lo más universal o general que se puede formular, que puede formular nuestra inteligencia. Esto de lo universal, lo particular, todo esto lo vamos a estudiar en Aristóteles cuando veamos la lógica y la teoría de conocimiento de Aristóteles. Pero todo lo que es se puede de alguna, no dividir en el sentido, porque si fuera divisibilidad sería materia, sino en el sentido conceptual, en el sentido formal, en el sentido de las ideas, pero de diversas maneras. Esto Aristóteles le llamará categoría. Pero lo que realmente es, para Aristóteles, por ejemplo, es el individuo. El individuo que concreta una noción, o sea, que puede ser definido, Aristóteles va a estudiar la definición, ¿no? Y a su vez, lo que se puede decir de todos los seres es que son. Hay una famosa tema dentro de la lógica aristotélica, lo que se llama la extensión y la comprensión de los conceptos, hablando de universal, particular, individual. Entonces, por ejemplo, se hacían unos ejercicios, se ponían, a ver, ordene de mayor a menor, de mayor extensión a menor. Mayor extensión es a todos los individuos lo que se puede aplicar un concepto. Mayor comprensión es el número de notas, ¿no? Por ejemplo, que yo diga, ¿te llamas tú? Lucía. Yo diga de Lucía que es un ser, es lo más general que puedo decir, porque esto también es un ser. Lo único que estamos diciendo, Lucía, es que ahí está, y en nuestra lengua castellana que existe. Lucía es un ser, bueno, pero dime algo más. Bueno, no, es una persona. Ah, muy bien. Y además es mujer, y es, no sé, madrileña o andaluza o... Gallega. Gallega, muy bien, estupendo. Eso ya da unas características todavía más especiales. Entonces, te ponían los ejercicios, te decían, a ver, ordene de mayor a menor, qué sé yo, mamífero, vertebrado, francés, médico, Pepe, andaluz. Entonces decía, bueno, ¿qué es lo más que puedo decir? Hasta ahora creo que he dicho vertebrado, sería vertebrado, mamífero, francés y español, médico y francés y español se han dado un poco de lío porque están en la misma categoría, o es francés o es andaluz, y luego te ponían Pepe, ¿no? Entonces el concepto de mayor extensión es el que dice que es un mamífero, o un primate, o un europeo, por ejemplo. Sí, bueno, pero ¿de dónde? No es lo mismo un gallego que uno de
Budapest, por ejemplo, un húngaro, que no dejan pasar a los inmigrantes, los gobernantes, que no es lo mismo. A lo mejor los gallegos, como ya tienen experiencia, pues dejarían entrar a la gente porque tienen experiencia de haber emigrado mucho, ¿no? Bueno, es interesante. Entonces, lo más que se puede decir de la física es que es el ser, que es todo lo que es, pero dentro de ese todo lo que es podemos distinguir modos de ser y luego están los individuos que precisamente se pueden definir según el modo, según lo que son. Entonces, volviendo a lo que preguntaba, lo que comentabas tú, ¿de qué te llamas? Agustín. Agustín. Platón es dualista porque, por un lado, es cuerpo y por otro lado es alma. Pero avanzo, de esto es lo más típico y tópico, ¿eh? Pero así tenéis también una formulación un poco escolar y luego la seguimos completando. El hombre está completo en Platón en el alma. El alma es el hombre, o sea, no le falta nada. Al contrario, el cuerpo es un estorbo, sería una condena. Hay un juego de palabras que ya se hacía en la época griega, que se ha conservado, que dicen que Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma, porque cárcel se dice sema, perdón, el cuerpo es la cárcel del alma, cuerpo se dice soma, y cárcel se dice sema. Se decía soma sema, cuerpo cárcel, ¿no? Dicen. Somatizar, por ejemplo, se conservan algunos términos. Una pregunta. Sí. Precisamente, si he entendido bien, estaba muy influenciado Platón por la religión, por el orfismo. Estaba influenciado por el orfismo. Por una religión... Órfico pitagórico, perfecto. Eso lo he entendido bien, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿puedes hablar 2 segundos, no demasiado, de lo que es la religión orfista? Y el vínculo que ha tenido... Sí, sí, es que voy a desarrollar todas esas influencias. Las voy a desarrollar un poquito, muy poquito, pero efectivamente estoy haciendo un discurso como de transición, ¿no? Yo hago mucho de estas cosas. Sí, ahora voy a ello. Efectivamente, entonces, es dualista porque considera que el hombre es el alma, fundamentalmente. Y el cuerpo es extraño al alma. En Aristóteles no, hay una unión, es discípulo de Platón. Sin embargo, ya veremos cómo resuelve Aristóteles, cómo supera este dualismo Aristóteles. Esto es como muy técnico. Muy bien, a la pregunta tuya. Efectivamente, cuando Platón considera la concepción del alma de Platón, está, entre otras, fundamentalmente, la influencia recibe por varios sitios. Sócrates, digamos que él sostenía la inmortalidad del alma y yo creo que Platón, en ese sentido, continúa las enseñanzas de su maestro. Por otra parte, el propio mito griego, la propia cultura griega, piensan de esta manera, como consideran un poco el hombre como un dios caído, que puede volver a ese paraíso perdido. Y siempre y cuando cumplan con un ideal de perfección, siempre y cuando se desarrollen en la arete, la virtud. Arete es virtud. En la época más antigua, la virtud fundamental era la arete se conseguía básicamente con belleza física y con cualidades relacionadas a lo físico o muy próximas. Por ejemplo, el atleta en las Olimpiadas que conseguía vencer era consagrado como un dios prácticamente y era realmente un pasaporte de retorno al paraíso perdido, porque había desarrollado la perfección, el equilibrio, la belleza de las formas en este cuerpo que en realidad es imperfecto. Y como esa perfección es lo que nos va a llevar a ser retornar al paraíso perdido. Ya veremos cómo a los griegos les interesa mucho la creación de la belleza porque es un vínculo con el paraíso perdido. A medida que pasa el tiempo, la concepción de perfección o por lo menos de mostrar lo más bello, lo más equilibrado del ser humano, es el estratega, el guerrero, que conquista, que llega triunfante y que también es coronado con la corona en laurel, igual que el que ha ganado. Pero en la época de Sócrates insiste mucho en que la auténtica belleza es la belleza del alma.
Entonces se ha evolucionado de la belleza del cuerpo a la belleza del alma. De todas maneras, los griegos pensaban mayoritariamente que un cuerpo bello encerraba un alma bella. Por eso la belleza del cuerpo de alguna manera trasuntaba o expresaba un alma bella. Y de hecho yo era amante de la belleza física. Los maestros que tenían relaciones más que pedagógicas con sus discípulos, de amor y de, en fin, con todo lo que ello implica, muy digamos, próximas, buscaban la belleza física, porque ellos consideraban, pero no es que no hay tratados ni escritos sobre, está dentro de la cultura. La persona mayor que de alguna manera se impregna de la belleza del joven, porque es guapo, porque tiene un cuerpo bello y tal. Y a su vez el joven recibe la experiencia y la belleza de espíritu del maestro que es mayor. No sé si tenéis antropología en la carrera, antropología cultural. Es una pena, deberíais tener. La antropología cultural, cuando se estudia los pueblos, distintos pueblos no primitivos, vamos a llamarle ancestrales, porque hay unos términos que ya no son correctos, siempre se justifica la relación que normalmente es homosexual, en donde el adulto, la persona mayor pasa determinadas cosas y el joven transmite energía, fuerza, belleza y tal. Se justifica así, ¿no? Más, consideran que las virtudes, en algún grupo, las virtudes del varón, del hombre, se consiguen traspasadas por los jóvenes, digamos de esta manera, ¿no? Los jóvenes de los adultos, como si lo hicieran hombre, en realidad es una convalidación cultural de la homosexualidad, no entro a hacer valoración. Y aquí en la que se daba mucho en la cultura griega, pues va por ese lado, ¿no? Y entonces ellos no renunciaban a la belleza de sus discípulos, porque eso les daba muchas cosas. Dice Vargas Llosa que Isabel Presley ahora le ha dado, que nunca había sentido tanto estímulo como ahora. Decía, ¿será que Isabel Presley le da a Vargas Llosa, que tiene 80 años, el otro no tiene muchos menores? Pues algo parecido. Es que me llamó la atención este comentario que hizo, lo indica como el amor de su vida y que nunca se ha sentido tan dinámico. Se da la historia. Yo de filosofía de carrera estudiando historia griega y es curiosísimo que los padres ofrecían a sus hijos jóvenes, a estos hombres con experiencia, con sabiduría, para que les enseñara lo que es el sexo y el comportamiento sexual. Y una vez que ya tenía un trato con ellos, de la afinidad sexual y tal, y de comportamiento de sabiduría, ya se podían casar, incluso se casaban. Cosa que ahora en la cultura occidental eso no sería posible, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Bueno, a lo que vamos, que ahí está el dualismo de Platón. El hombre es el alma. Por supuesto que de aquí también, y esto me voy a adelantar un poco, pero luego lo vamos a ver un poco mejor cuando tengamos el texto o leamos el texto del mito de la caverna. Esa alma ha vivido en el mundo de las ideas. El mundo de ideas es como una especie de traducción filosófica del Olimpo, del cielo, ¿no? Entonces, en ese mundo donde todos conocían la verdad, el ser humano ha vivido ahí, como alma. Esa alma sería como idea, una idea. El alma no es individual. El alma, aquí es un problema serio, es el problema de la participación, que es uno de los más difíciles, porque el alma es lo que hace individual a los seres humanos en la materia. Por eso para Aristóteles será individuo, pero para Platón, yo no sé si la inmortalidad del alma realmente es un alma individual, como se podría pensar en el cristianismo platónico actual, o subsumirte un poco en el alma, ¿no? O sea, con lo cual nos acercaríamos más al pensamiento oriental, donde
no sé si en la inmortalidad platónica está contemplada la individualidad. Es como una especie de nirvana donde tú eres alma pura, pero formas parte de ese todo que es el alma. Es un tema que no vamos a poder profundizar, pero que a ver hacia dónde apunta. Por lo tanto, cuando nosotros vivíamos en ese mundo de las ideas, las conocíamos a todas. Y las ideas que son el ser, son la verdad también. Entonces nosotros conocíamos las verdades. Cuando fuimos encarnados en este cuerpo, como castigo, olvidamos las verdades y por lo tanto la única manera de retornar a ese paraíso perdido es a través del conocimiento. O sea, hay que ir recordando la famosa doctrina de la reminiscencia de Platón. ¿En qué consiste? Pues que conocer es recordar. Cuando nosotros conocemos, en realidad no estamos con lo que conocemos, que lo conocemos a través de los sentidos en un primer lugar, un conocimiento muy imperfecto y muy engañoso, nos evocan las ideas que tenemos en nuestra alma como letargadas, digamos, y eso es la manera de ir como actualizando nuestra naturaleza de alguna manera divina o heroica, ¿no? Teniendo en cuenta que los héroes son intermediarios entre los hombres y los dioses. Entonces, el conocimiento es precisamente un camino de realización ética que a través de la adquisición de la verdad se consigue la virtud, la arete, y esto nos permitirá digamos, retornar a ese paraíso. Los órficos, digamos, apuntalan esta noción de inmortalidad del alma y también, en el caso de Platón, lo imbuyen de sus teorías de la reencarnación, que son de origen oriental. Entonces, en Platón parece ser que estaría contemplada la reencarnación, o sea, que esa alma o bien vaya al paraíso, retorne donde viene o se encarne incluso para seguir purgando sus penas en otros seres o en otros hombres o en otros seres. Y al mismo tiempo de los órficos pitagóricos, pero también de los parmenidios, pero de otro punto de vista, Platón asume ese dualismo, donde todo se explica dialécticamente contra la lucha entre el bien y el mal. En el orfismo también hay una especie de maniqueísmo, el dios Mani, esta dialéctica entre el bien y el mal, que a veces se utiliza en nuestro lenguaje, creo, yo lo utilizo, lo he escuchado, no sea maniqueo. Las cosas no son blancas o negras, no son buenas o malas, hay otras posibilidades, ¿verdad? Y entonces, la filosofía sería precisamente ese camino que nos permite llegar a la virtud a través del conocimiento y por lo tanto retornar a ese paraíso perdido. Y eso lo puede conseguir solo el filósofo, pero no porque todos somos filósofos, pero tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que aprestar o dirigir hacia la verdad, porque es el único camino. Y por supuesto, el mayor enemigo, el mayor obstáculo es ¿cómo es? La obcecación de la ignorancia, la necedad de aquel que cree que sabe todo. Y hay que engarza también con el pequeño fragmento del banquete. Entonces, para hacer una pequeña conclusión, la semana que viene seguimos, comentamos el banquete, para hacer una pequeña, para cerrar, digamos, que Sócrates adopta fundamentalmente su concepción de la filosofía y del filósofo, que está presente por otra parte en la cultura griega, de Parménides su concepción del ser, puesto que la idea tiene absolutamente todas las características que tiene el ser según Parménides, de los pitagóricos, sobre todo porque los pitagóricos son una escuela filosófica, pero sustentan la religión órfica, está muy, muy mezclada con ella. Entonces, la concepción del alma, la inmortalidad del alma, la transmigración de las almas, como se llama en Platón, y la doctrina de la reminiscencia, conocer como recordar. Que, por cierto, San Agustín la va a retomar, porque estabas leyendo San Agustín, pero la adapta al cristianismo y es la doctrina de la iluminación.
Pero es interesante ver como tanto para Platón como para Sócrates y para San Agustín, el ser humano nace con todas las verdades. Por eso la función del maestro es simplemente permitir que esas verdades afloren. Y yo quiero empezar con esto la semana que viene. Esto es la mayéutica socrática. Que la mayéutica es la acción de la comadrona, de la matrona, de la partera, que no da a luz al niño, sino que ayuda a que la señora lo dé. Entonces, del mismo modo, el discípulo no alumbra la verdad, el maestro no es el que otorga la verdad, sino que hace como si fuera una matrona para permitir que el discípulo dé a luz a la verdad, porque la verdad está en su interior. Es muy interesante también esta metáfora. Yo decía en alguna de mis clases, pero bueno, porque es inevitable, no porque lo diga Sócrates, porque sea socrático, que también lo somos, sino porque realmente es nuestra función. Nosotros no enseñamos nada, porque nosotros somos ocasión de que el interlocutor aprenda. ¿Por qué? Porque se cuestione, porque en el fondo pueda traer a la conciencia presente lo que sabe. Nosotros todas estas cosas de las que estamos hablando las sabéis. Luego le vamos poniendo nombre y luego le damos una estructura más escolar, pero lo sabéis. Si no, no entenderíais nada. Si de lo que estamos hablando entendéis, porque lo sabíais. Si no, no entenderíais absolutamente nada. ¿Sabéis lo que es, por ejemplo, si hablamos de lo que es perder y volver a conseguir, de lo que se siente cuando se pierde, de esa tendencia que tenemos a poseer, incluso a atesorar y a guardar, pero que sin embargo se nos va a escapar igual? Conocemos estas cosas. Y estas cosas no forman parte solo de una lección de lo que los griegos decían, sino que son cosas reales. El ser humano es una gran paradoja. Y cualquier cosa será poca para que nosotros podamos ahondar en esa paradoja, pero no desde un punto de vista teórico o puramente intelectual, sino desde un punto de vista vital, porque somos una paradoja. Yo ahora estoy visitando a una persona que a 8 de la mañana, ya sabes, le han diagnosticado una enfermedad. Otra vez. No es la primera ni la de personas que yo aprecio y tal. Bueno, es que somos tan efímeros y tan vulnerables, ¿no? Me decía, pero si yo estaba fenomenal. Hace una semana estaba fenomenal. ¿Qué habré hecho? Me decía Paul. ¿Qué habré hecho? No he hecho nada. Entonces, somos una gran paradoja porque tenemos vocación de inmortalidad, por otra parte. Y somos mortales. Hemos inventado muchísimos moradas futuras y otras vidas y cosas por el estilo para intentar consolarnos, y dioses y divinidades. Nos cuesta asumir una condición paradójica y inexplicable. Como diría Heidegger, citando al poeta, un signo somos, indescifrado. Y precisamente la filosofía, el conocimiento, es descifrar ese signo que somos, que nunca lo podremos descifrar. Simplemente le podemos ir dando sentidos y significados transitorios, porque cuando logramos encontrar un sentido, se nos va a escapar. Esta penía, la madre de esta penía, que nos fastidia porque de repente le encontramos sentido, encontramos significado y se nos diluye. Nuevamente a dar sentido, porque más que encontrar, sabes que es dar sentido. Porque es como somos hijos de poros. La gente, precisamente en estos casos así más dramáticos, a todo uno se hace, la gente se levanta, bueno, poros. Ser humano, pero es como si estuviéramos constantemente buscando algo, intentando aferrarnos a algo que no vamos a poder aferrar. Por ejemplo, a la vida. Entonces, bueno, y esto lo sabéis. ¿Lo sabéis? Hombre, siempre hay varias posibilidades. Hay grupos religiosos, sectas, demás que te prometen muchísimo y si te metes en ello, te puedes hacer hasta suicida que vas a ir al cielo. O sea, habrá gente que lo captan, o sea, hay gente que cree que, no sé.
Pero hay gente que promete inmortalidades de todo tipo. Sí, tienen mucha vigencia esos grupos. No es tan difícil, yo creo, vivir con la conciencia de que somos un ser que no tiene explicación. No solo mortal, que no tiene explicación. No hay ninguna explicación para nosotros. La única explicación es vivir lo mejor posible, que vivir lo mejor posible también tiene que ver con el conocimiento. Ya sea, eso sí, lo ha aprendido cualquiera, que vivir lo mejor posible no es tener dinero o ser súper guapo, qué sé yo qué. Vivir lo mejor posible es, vamos a utilizar el término que no usamos mucho, pero que hoy sí, es amar, ¿no? Y construir un mundo de tanto relaciones cercanas como una sociedad basada en eso, ¿no? Que amar es justicia, es respeto, es diálogo, es no violencia, etcétera, que son muchas cosas. Es también actitud militante, ¿eh? No es pacifismo conformista, actitud militante. Bueno, y ahí hay un sentido, ¿verdad? Bueno, la semana que viene vamos a empezar con el comentario de la caverna, esquematizar bien la teoría de las ideas de Platón, ver si podemos sacar conclusiones, porque mucho más no podemos entender, y ya intentamos ir hacia Aristóteles. Bueno, siento esas primeras cuestiones tecnológicas. En fin, ya sabéis que estoy a disposición siempre, podéis, aunque no ya estáis muy bien atendidos por el escudero, pero cualquier cosa, desarrollar mi correo y más cosas. En esta asignatura, en el trabajo conmigo, el que quiera acercarse a mí se acerca, el que quiera hacer cosas un poco más allá, yo ofrezco algunos entornos que pueden satisfacer algunos intereses. Ahora o al final de curso, ¿no? Se puede. O sea, cuestión de ponerse en contacto conmigo. Hay alguna reunión filosófica, no sé si a final de año o a principio del próximo, que tenga ganas, yo lo invito, verá que va a encontrar gente estupenda, compañeros vuestros y cosas. Eso es. ¿Qué tal? Bueno. ¿Tenéis alguna reunión o seminario así previsto? ¿Reunión o seminario Sí, vosotros? Sí, yo te invitaré. No, me lo dices y yo ya asisto. Que asistiré a oíros. ¿Tenéis alguna cosa prevista? Sí, seguro que en el año, no sé si voy a hacer noviembre, no. Finales de noviembre a lo mejor. Y de todas maneras, mándame tu teléfono. Vale. Porque yo te meto, si no te importa, un grupo de WhatsApp que se llama Comunidad Filosófica, que en realidad es un reservorio de exalumnos. Y muy simpático, no es nada sesudo, la gente cuenta cosas, un foro divertido. A veces yo te doy mi correo, ¿vale? El correo. Sí, y el teléfono. Y el teléfono, vale. Para el WhatsApp. Vale. El correo, ¿tú tienes el Facebook? ¿Me dijiste? Yo tengo... ¿Usas el Facebook? Sí, alguna vez. Bueno, pues...